Los conceptos, por lo tanto, utilizados por la filosofía, entendidos desde la voluntad de poder, no son más que una perspectiva más. Es decir, efectivamente, pues, si nos vamos, por ejemplo, a Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Es decir, Sheldon Cooper interpreta el mundo y la realidad de una manera un poco fría, matemática, analítica de la realidad. Bueno, es su perspectiva, no es más verdadera ni menos verdadera que a lo mejor la de Penny, la chica un poco más loca y menos intelectual del grupo, que es más, bueno, pues ella se divierte con otro tipo de cosas. Pero a lo mejor a Sheldon, si le haces bailar, pues le estás hundiendo la vida. Es decir, a lo mejor para él, realmente estar haciendo un análisis sociológico en una fiesta es la forma en que él se divierte en esa fiesta. La perspectiva de uno no es más verdadera que la perspectiva de otros. Y eso sería un concepto. Los conceptos no es más que una perspectiva, una forma de interpretar la realidad. En el fondo es una metáfora. Los conceptos son una manera, una forma de decir a la realidad. Habría otras muchas, y de interpretar la realidad, habría otras muchas metáforas con las que yo me podría interrelacionar con el mundo y expresar el mundo. Una de las perspectivas sería expresar el mundo mediante conceptos, es decir, utilizar la racionalidad para clasificar, analizar, identificar, unificar seres muy diversos y múltiples en uno solo. Pero yo tengo que ser consciente cuando construyo ese concepto, cuando construyo esa metáfora, de eso, de que es una metáfora, que no es más que una perspectiva, una forma de ver el mundo. Ni es la verdadera, ni es la única, ni es la mejor. Es una más. De hecho, la construcción de conceptos por la racionalidad para explicar el mundo tendría que ser una opción entre otras muchas. Y el propio creador del concepto, el filósofo, debería ser consciente de ello, debería ser consciente de que el concepto no expresa la verdad de la realidad. Es una forma de enfrentarme a la realidad y de interpretarla. En absoluto es la única, en absoluto es la mejor. La única manera que tiene el ser humano, según Nietzsche, de interrelación con el mundo y de interpretación del mundo, es aceptando que toda interpretación del mundo no es más que en el fondo una invención. Es mi manera, mi forma, mi perspectiva de verlo, de interpretarlo y además porque me viene bien. Es decir, esta interpretación en este momento en el que me encuentro, me viene bien hacerla. Es lo que permite que yo disfrute este momento plenamente. Luego las metáforas las vamos generando a través de un proceso desde la propia perspectiva individual. Los conceptos para Nietzsche son, por lo tanto, nada más que metáforas. Una forma de expresar la realidad. Una metáfora es que sustituyo el objeto al que me estoy refiriendo por algo que se asemeja o que puedo compararlo con ese objeto al que me quiero referir. Y entonces, en vez de referirme a ese objeto, lo expreso con otra palabra. Digamos que yo estoy enamorado de alguien y entonces le digo, oh, sus dientes, sus perlas, en vez de decir sus dientes, digo la metáfora. Digo, sus perlas me sonrieron, ¿no? Sus perlas me sonrieron es una metáfora de decir que sus dientes son los más bellos, son como perlas, tienen mucho valor. Y entonces en ese momento yo estoy hablando de la boca de mi amado o de mi amada y entonces hablo de sus perlas. Eso es una metáfora. En vez de mencionar directamente mencionar el objeto al que me refiero, estoy utilizando otra palabra que de alguna manera crea una especie de comparación, ¿no? Y anulo la comparación y directamente sustituyo, ¿no? Sustituyo la palabra perlas por la palabra dientes. Y eso es lo que hacemos cuando utilizamos conceptos. En el fondo, un concepto no es más que una metáfora, una construcción inventada por el ser humano que se ha creado a partir de la primera metáfora original.
la primera metáfora original es esa primera impresión que tuvo en mi mente ese objeto real. Y podemos imaginar pues un primer hombre primitivo que vio por primera vez un árbol, ¿no? Cuando percibió ese árbol, creó esa imagen de ese árbol concreto y real. La imagen que he creado en mi cabeza del árbol ya no es el árbol, ya, esa es la primera metáfora. La imagen mental, porque es creada ya por mi percepción, y mi percepción ya sabemos que en cierto modo pues modifica el objeto, pues porque depende de cómo yo me encontrara ese día, si yo estaba triste, si no estaba triste. La imagen mental que yo voy a crear del árbol concreto que acabo de ver, pues es ya una metáfora de ese árbol, porque no es el árbol. La imagen no es el árbol, es ya una construcción que yo creo en mi cabeza. Pero además esta imagen la vamos a traducir en una palabra. En una palabra que a lo mejor, pues yo qué sé, la primera vez que veo un árbol en la vida, pues no sé, un niño pequeño cuando ve el primer árbol en su vida, pues la palabra que dice será, pues yo qué sé, gaga, imagínate. O sea, para él esa imagen mental, que ya era la primera metáfora del árbol real, la va a traducir por otra metáfora, porque ahora ya en vez de decir la imagen representada en la cabeza, vamos a expresarla ahora con una palabra, con un sonido. Ese sonido ya es la segunda metáfora que estoy haciendo del árbol, ¿no? La primera es la imagen mental, de la imagen mental creo una palabra. Pero además esa palabra es el impulso un poco que me sale, la forma original, individual, en que yo expreso esa imagen mental del árbol. Cada individuo crearía una imagen mental suya personal del árbol. Cada individuo crearía una palabra, un sonido, una segunda metáfora de ese árbol. Porque es imposible que todos nos surja de forma espontánea el mismo sonido para un objeto. Porque además ese objeto cambia, o sea, no es lo mismo ese mismo árbol en primavera, se va a ver de una manera, la imagen mental que voy a tener de ese árbol va a ser totalmente diferente a ese mismo árbol, que ya no es mismo, porque ya es otro árbol, lógicamente, que en invierno. En invierno no tiene ni las flores, no tiene los frutos, no tiene nada, está medio casi pelado, súper frío, lleno de nieve, casi no se le puede ver. Es decir, es que el propio árbol no es algo fijo o estable. Las imágenes mentales que yo tendría del árbol según voy yendo a verle serían diferentes. Las palabras que yo diría en relación a ese impacto que hace ese objeto en mí, que es un objeto que, repito, va cambiando con el tiempo, tendrían que cambiar. Constantemente yo tendría que estar cambiando las metáforas que estoy utilizando para expresarme y representar a ese árbol. Las ideas más abstractas, los conceptos, sería cuando una palabra, que ya hemos dicho que es una metáfora en el fondo, una palabra yo la convierto en algo fijo, estable, hago que todo el pueblo que me rodea, toda la aldea, lo llame como yo lo he llamado una vez, ¿vale? Entonces, como yo llamé una vez a ese árbol, el sonido que surgió de mi boca cuando vi a ese árbol, obligo en cierto modo a que todo el mundo, por necesidades de comunicación social, por necesidades de convivencia social, y así es como surgen los conceptos, por esta necesidad de comunicación social, el concepto surge porque la palabra primero queda estática y fija, y se hace obligatorio es el uso de esa palabra para todos los árboles similares y para todos los objetos similares. Todos nosotros diremos la misma palabra y todos nosotros utilizaremos el mismo sonido para referirnos no solo a ese árbol individual, concreto, que además va cambiando, sino a todos los árboles del mundo. Cuando hacemos esto, si todavía supiéramos que en el fondo esa palabra no es más que una metáfora, pues bueno, todavía diría, bueno, hay un objetivo, una finalidad, la convivencia. Si nos viene bien convivir, pues no estaría mal, la voluntad de poder podría aceptar la mentira de esa palabra. Pero es que encima esa palabra la traducimos a concepto cuando nos vamos alejando
la consciencia de que esas palabras no son más que metáforas. Cuando llegamos a creernos que de verdad la palabra expresa la verdadera realidad de ese árbol. Cuando yo creo que las palabras que estoy utilizando están expresando la verdadera realidad, entonces es cuando estoy ya construyendo un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque lo abstracto es lo más alejado de la realidad. Cuando yo ya creo que los árboles son objetos esenciales, que tienen unas características todos determinadas y que en el fondo podemos unificar a todos en la misma realidad, en el fondo en la misma palabra, árbol, y la definición de esa palabra, la definición de árbol, expresaría la verdadera realidad del árbol. Cuando yo hago esto, y creo que es verdad, además, creo que con la definición de la palabra árbol estoy expresando la verdadera realidad del árbol, dice, para Nietzsche es cuando la palabra está más alejada de la realidad. Hemos olvidado que esa palabra, se ha convertido en un concepto ya, es un concepto, lo que expresa la verdadera esencia de las cosas, del árbol en este caso, y he olvidado que es una metáfora. Cuando me alejo completamente de todo ese proceso realmente metafórico, de invención de palabras, de sonidos, espontánea, que es como yo me relaciono con el mundo, cuando yo olvido todo ese proceso y me creo que el producto final de un proceso muy elaborado, en donde he anulado muchísimas características del objeto, en donde he identificado otras tantas, en donde he seleccionado unas sí y otras no, en donde doy una definición de un objeto que ya ni siquiera existe, si es que ese árbol no existe. El árbol está cambiando, mañana ya es otro árbol diferente, ya no es el árbol de ayer. Sin embargo, yo afirmo esa palabra, ese concepto, como su verdadera realidad, como lo que expresa su verdadera realidad, por esa necesidad de comunicación, por esa necesidad de vivir en sociedad. Cuando eso sucede es cuando la voluntad de poder se confunde con voluntad de verdad por parte del filósofo. Y nos creemos que ese concepto abstracto, creado e inventado por la racionalidad humana, después de todo un proceso de creación y de enlazar metáfora tras metáfora y de fijar y obligar a todos a utilizar siempre la misma metáfora y a anular la propia creatividad de los individuos concretos, obligándolos a todos a llamar a distintos objetos en el fondo, porque los múltiples árboles son muy distintos, de la misma manera. Cuando eso pasa es cuando nos alejamos al máximo de lo que sería la realidad y estamos afirmando como real lo más alejado a ella, el concepto inventado abstracto que está en nuestra cabeza por un pacto en el fondo social. Los nombres de las cosas, los significados de las cosas, las definiciones de las cosas se imponen por medio de convenciones sociales porque son útiles, en el fondo son útiles para convivir en la sociedad, para comunicarnos y en cierto modo esa utilidad la hemos hecho, no somos conscientes de que simplemente es por una utilidad, pero que esa definición no define nada en el fondo. Nos creemos esa definición, nos creemos que la definición de las palabras expresan las esencias de las cosas. Cuando nos lo creemos, estamos haciendo lo que él llama, lo que han hecho los filósofos, la voluntad de verdad. Estamos negando y rechazando la verdadera realidad, que es vida, constante, creatividad, metáforas, relación personal con cada objeto individual cambiante. Y cuando yo no me permito esta relación verdaderamente vital con el mundo, olvido el origen metafórico de las palabras y que las palabras no son más que eso, metáforas de la realidad, y que lo mismo sirve una metáfora que otra metáfora. Cuando confundo la metáfora con la verdad es cuando creo el concepto universal, la esencia, que proviene en realidad de las palabras. Y esa esencia o concepto universal es el que creado o construido por la racionalidad humana y con una finalidad, repito, de comunicación entre los seres humanos,
y consideramos que esas definiciones de las palabras que hemos fijado como obligadas y hemos establecido unas reglas de utilización de las palabras, nos creemos que representan la verdadera realidad. Llamamos, por lo tanto, verdad a lo que está más alejado de la realidad, a lo más abstracto, a lo menos concreto. Y en realidad la realidad es siempre concreta. Es este árbol, repito, esta hoja. Dice, no hay dos hojas de árbol, no hay dos hojas de un árbol que sean exactamente iguales. O sea, hasta las hojas de un árbol son absolutamente únicas y originales, e individuales, y concretas. Entonces, que establezcamos la definición de hoja como algo en lo que todas las hojas del mundo mundial se podrían unificar y se podrían definir, para Nietzsche nada hay más alejado de la realidad. Y justamente eso es a lo que llamamos verdadera realidad. Lo creado de todo un proceso de pensamiento racional, ese producto que es constante, completamente fabricado por nuestra mente, es a lo que llamamos verdadera realidad. También en las ciencias positivas, en la matematización, sobre todo como la ciencia se comprende a partir de la modernidad, la matematización, que son las ciencias positivas, la matematización de la realidad explicada por los científicos, la realidad no se puede hacer ciencia de ella si no es primero matematizándolo, es decir, traducimos toda realidad primero a los números y por lo tanto realmente lo que a la física y a la ciencia actual le interesa de la realidad es solamente aquello que es cuantificable, o sea que puedo traducir en números, y sin embargo las cualidades y las diferencias cualitativas reales, que deberíamos también expresarlas porque representan en el fondo la realidad individual concreta de algo, en las ciencias positivas se anulan esas diferencias cualitativas, esas diferencias reales entre los objetos, para traducir todo objeto nada más que en matemáticas, numérico. Es decir, que la ciencia estudia la realidad de cualquier persona, traduciendo esa persona a números. Y pues eso, podemos imaginar que nuestro novio nos dice eso, ¿no? Que nos conoce completamente porque sabe matemáticamente todo lo que de ti se puede traducir en números, ¿no? Entonces sabe el diámetro de tu retina, el número de pelos que tienes, el número de poros en tu piel, te ha hecho un análisis exhaustivo, el peso, la cintura, todo lo que podemos traducir de ti a números, que es mucho, que es de hecho lo que hace la ciencia contigo, tus latido cardíaco, tu tal, entonces tiene todo un informe sobre ti enorme, con todo lo que de ti se puede traducir a números. Y está detallado, toda la información numérica está detallada, y una vez que tu novio ya por fin se siente tranquilo y relajado, porque después de estudiarse ese tomo de información sobre ti, él dice, bueno, pues ya por fin te conozco. Eso sería para Nietzsche lo que hace la ciencia. La ciencia se enfrenta a la realidad nada más que con un instrumento, que es la matemática. Y lo único que le importa de una realidad es la matemática, lo que puedo traducir en matemáticas. Lo cual para Nietzsche es absurdo, es decir, la realidad no son los números, la realidad no son las matemáticas. Es como si, yo qué sé, quieres explicar la belleza de un amanecer numéricamente, por el grado de brillo de la luminosidad, por la esfera del sol saliendo, por cómo la línea del horizonte es recta o deja de ser... O sea, es decir, es absurdo. Es decir, la realidad no puede ser explicada ni considerado que la verdadera realidad se explica a través de las matemáticas. Es como que le quitaras toda la vida. Es que le explicas una realidad fría, numérica. Y la realidad no es eso. La realidad está viva. La realidad es emocionante, es pasión, es que despierta tus sentimientos. ¿Cómo voy a expresar eso con números? No hay, por lo tanto, en Nietzsche una verdad absoluta,
y solo puede considerarse verdad aquello que hemos dicho que favorece la vida. En realidad tendríamos que decir, solo se puede considerar válido aquello que potencia y favorece mi vida, que permite que yo viva mi vida plenamente, porque la vida es lo único que tengo. El criterio de verdad, por lo tanto, es la voluntad de poder, que no sería tanto verdad como validez. La voluntad de poder asume y justifica el error, es decir, cualquier perspectiva es falsa, cualquier perspectiva, es tu perspectiva, no es ni más ni verdadera, en realidad no hay verdad ni falsedad. Todas ellas son los errores que necesitamos para vivir. Es decir, para yo vivir mejor, pues me cuento la película que me viene bien en ese momento. La interpretación que hago del mundo y de la realidad es la que me viene bien en ese momento. Pero soy consciente, pero la voluntad de poder es consciente de que cualquier interpretación mía de la realidad y cualquier forma de expresar mía de la realidad no es más que una metáfora, una manera de expresar la realidad. Una manera tan válida como cualquier otra. La metáfora es una perspectiva de la realidad, que se reconoce como tal, es decir, que se sabe metáfora. Porque yo hoy hablo de las perlas en la sonrisa de mi amado, pero dentro de unos meses lo que voy a hablar es de esa cueva negra de carbono. Porque lo que sea me enfada con mi pareja y lo que ya veo no son perlas en su boca, sino que lo que veo es una cueva de carbón. Ninguna de las dos expresiones son verdaderas. Ni sus dientes eran perlas, ni es una cueva de carbón. Pero en el momento en que yo estoy refiriéndome a su boca, en un momento de mi vida eran perlas, de verdad, y para mí lo eran. Sé que es una metáfora, y que sé que no son perlas, soy consciente de que es una metáfora, pero en ese momento era la manera adecuada de expresar mi relación con ese objeto, ¿no? La boca de mi amado o amada. La metáfora, que se reconoce como metáfora, se sabe que es una perspectiva, o sea, se reconoce que es una perspectiva que me ayuda a vivir, que me permite sentirme creativo, expresar mis sentimientos y emociones de forma espontánea e instintiva, lo cual me hace vivir con más plenitud. Pero la voluntad de poder es siempre consciente de que la perspectiva que yo asumo en este momento en mi interrelación con el mundo y en lo que llamo comprensión del mundo, no es más que eso, una perspectiva metafórica que en este momento me viene bien utilizar porque potencia mi vida, pero que por supuesto la realidad exterior cambiará y por lo tanto también mi metáfora y la forma en que yo la expresaré esa realidad tendrá que cambiar también. No me creo que la metáfora que he creado en un momento determinado va a durar para siempre o tiene que durar para siempre, menos aún que tiene que ser la misma para todos los seres humanos, que es lo que hace la filosofía con su voluntad de verdad. Vamos a dejar por hoy aquí la sesión y continuaremos el próximo día con Nietzsche, con los abatados. He dado bastante hoy, así que por favor, pues repasarlo y estudiarlo. Y como sabéis, si tenemos dudas sobre lo que hoy he explicado, pues me mandáis un correo electrónico para explicaroslo de otra manera o poner distintos ejemplos a los que he puesto ahora. Y nada más, nos vemos mañana con otro vídeo. Gracias.